Y esto a lo mejor es aplicable para ti. 2020 nos ha traído grandes cambios que a muchas personas se han sentido como que les han quitado la alfombra de debajo de los pies y se han quedado todavía como, no sé cómo reconstruir mi vida. Este es un aceite que te puede ayudar con eso. Lo primero de esta preciosa colección de aceites antiguos es que la verdad el empaquetado que ha sacado doTERRA es precioso. Abres el cartón por la derecha y tienes esta caja preciosa de madera toda perforada que se abre para el otro lado y sale tu preciosa colección de 6 aceites antiguos que son hyssop, cistus, mirra, incienso, mirto común y gálbano. Te voy a hablar en este vídeo de los 4 que no están en el catálogo habitual y tampoco vas a encontrar mucha información de ellos en los libros, así que te voy a explicar qué son, para qué sirven y cómo se usan. Me llamo Tisha Clements y si es la primera vez que llegas a mi canal te doy la bienvenida. Tengo más de 200 vídeos hablando de aceites esenciales incorporados a un estilo de vida natural e integrativo. Y puedes seguirme tanto por Instagram como tomar contacto conmigo en privado con los datos que tienes debajo de mi vídeo en mi página web tishaclements.com. Y por si mi apellido finlandés te resulta demasiado complicado, tisha.tv. Podríamos empezar por comentar por qué esta colección se llama aceites antiguos. Antiguos, o sea, no es que sean viejos ni nada por el estilo, simplemente es que a nivel histórico se han mencionado estas hierbas en contextos de literatura antigua, la Biblia y otras fuentes de información. Y tienen un largo historial como plantas medicinales y también en cosmética de los antiguos griegos, hebreos, egipcios y demás. Entonces, por ese motivo les llaman aceites antiguos. Esta colección tiene 6 aceites, sin embargo, 2 de ellos, que son mirra e incienso, son aceites del catálogo habitual. Hemos hablado de ellos en otros contextos, así que en este vídeo no voy a estar hablando de incienso y mirra. Si quieres saber más sobre incienso y mirra, te dejo algunos recursos debajo de este vídeo. Abriendo el desplegable de descripción, se te va a abrir la información al respecto. Si estás viendo este vídeo en tu teléfono en horizontal, ponlo en vertical para acceder a ese triangulito y ver la parte de abajo. Si quieres puedes sacar papel y lápiz, pero si no te quieres complicar en este momento con papel y lápiz, te invito a que luego que veas mi vídeo te vayas a mi página web en tisha.tv/antiguos. Vas a poderte descargar la información que estoy diciendo en este libro y recetas prácticas para estos aceites gratuitamente en mi página web. Así que sepas que no es necesario que apuntes todo lo que voy a decir. Empezaremos por hyssop o hisopo. Hyssopus officinalis proviene de una flor, como muy bonita, es un aceite de flor y es una de las hierbas que usaban más los antiguos hebreos y griegos. Lo podemos usar de forma aromática y tópica, y sabes que tópico, evidentemente este frasquito es súper pequeño, 2,5 mililitros, o sea que más pequeño de lo común. Te invito a diluirlo para que te cunda más. Dado que tenemos cierto grado de censura en hablar de que si las hierbas tienen propiedades medicinales con todo lo que tenemos en marcha en el mundo en estos días, te voy a mencionar un poco los principios activos que contienen desde el punto de vista químico, porque si te has estudiado un poco la química, así entenderás mejor por qué funcionan bien estos aceites. Y si no sabes de química, te invito a echar un vistazo a mi curso que estoy sacando en el mes de diciembre de 2020 para profundizar en esto. Este aceite contiene linalool, 1.8 cineol, que es uno que hemos hablado bastante este año, limoneno, gamma-pineno y óxido de cariofileno. Así que esos son los compuestos activos. Y lo podemos usar para molestias respiratorias. Entonces, cuando tienes algún desasosiego a nivel respiratorio, va muy bien. Puedes simplemente respirarlo desde el frasco. Te puedes poner una gotita en la mano, frotar y respirar. Y, por supuesto, también aplicártelo en la zona respiratoria. Lo puedes poner en el difusor, una gotita o 2 basta. Lo puedes combinar, por supuesto, con otros aceites, como por ejemplo el incienso. Y también te lo puedes aplicar tópico diluido en el pecho y en la planta de los pies. Basta con poner una gotita del aceite esencial, te va a cundir para mucho. Si tienes molestias en diferentes zonas del cuerpo, músculos y demás, te lo puedes aplicar tópico. De nuevo, date un masajito diluido con aceite de coco u otro aceite portador. Y también te va a ayudar en caso de piel irritada, de la misma forma. Contiene linalool, como decía, y eso a nivel emocional hace que sea un aceite relajante y renovador. Es un aceite que simboliza la libertad de expresión y al usarlo te va a permitir expresarte con mayor libertad en tanto palabras como obras. Por la parte energética y emocional, me gusta comentar algo que nos enseñó Desiree Mangandó, que sabe mucho de medicina china, que es que este aceite está íntimamente relacionado con el chi del pulmón. Entonces nos ayuda a liberar y armonizar
la energía de chi en la zona pulmonar a nivel de medicina china. De modo que cuando hayas hecho un proceso de limpieza para eliminar algo nocivo de tu vida, y sabes que tenemos muchos aceites que te pueden ayudar para limpiar en tu vida y sacar tanto personas como cosas tóxicas que puedas tener en tu entorno. Luego de eliminarlas necesitas reconstruirte y este aceite te va a ayudar a encontrar ese equilibrio después de la eliminación de algo tóxico o nocivo de tu vida. Con este fin te lo puedes aplicar en un punto de acupuntura que se llama REN 20 o es la cavidad floral, que está precisamente aquí en el centro. Y no hace falta que sepas exactamente dónde está, porque si te vas a poner una gotita, te lo puedes frotar por toda la parte superior del pecho y te va a estar haciendo ese efecto beneficioso. Y así podrás tener más armonía y homeostasis en tu vida. Me encanta que los aceites esenciales nos están haciendo efecto a nivel energético y físico. Y podemos explicar sus beneficios desde el punto de vista de la química y la parte más científica, desde el cuerpo físico, desde las emociones, desde la energía con la medicina china y también desde los aromas. Así que los aceites son una cosa maravillosa. En las recetas que te he compilado, que te puedes descargar en tisha.tv/antiguos, he puesto un baño relajante y un limpiador facial que puedes preparar usando el aceite Hyssop. El siguiente aceite del que vamos a hablar es Cistus y el nombre latín es Cistus ladaniferus. Proviene de una flor de zonas rocosas del Mediterráneo, así que de nuevo es un aceite de flor el que vamos a hablar ahora. Lo puedes usar de forma aromática y tópica, o sea, usos en difusor y usos sobre la piel, y no para ingerirlo. Sus componentes a nivel químico es alfa-pineno, campeno, hexeno 1-ol, aquí viene uno largo, trimetilciclohexanona y acetato de bornilo. De nuevo es uno muy bueno para poner en las zonas del cuerpo donde tengas molestias. Te lo puedes aplicar tópico, lo puedes poner en la bañera y si lo vas a estar aplicando tópico te puedes poner, aparte de masajeártelo con un poco de aceite de coco, te puedes poner después una compresa caliente para ayudar a que penetre mejor y te alivie molestias que puedas tener en el cuerpo físico. Es un aceite limpiador y en este caso tenemos también una receta para plantas. Si tienes plantas que tengan pestes u otra cosa, puedes agarrar un frasco con gatillo y llenarlo con vinagre y agua y unas gotas de aceite esencial. Cuántas gotas dependerá pues de qué tamaño tenga tu frasco. Y usarlo para rociar aquellas plantas que tengan pestes, tanto por las hojas como en la tierra de abajo. En caso de que te encuentres ansioso o nervioso, te puedes poner una poquita cantidad en los puntos del pulso y en ese caso ni siquiera es necesario que agarres una gota entera, puedes simplemente tocar un poquito con la punta del dedo, con las manos bien limpias y aplicártela en puntos de pulso. A nivel emocional y espiritual es un aceite que nos invita a la introspección para que puedas mirar en tu interior e identificar aquellos aspectos de tu vida en los que estás dando más allá de lo saludable y ayudarte a integrar esto y poner unos límites más adecuados con tu energía respecto a otras personas. Desiree Mangandong nos compartió también unos usos energéticos de este aceite y es cuando te ha pasado una crisis en tu vida que te ha dejado como temblando y agitado después, luego de que lo más grave de la crisis ya pasó, pero que estás todavía intentando recuperarte. Y esto a lo mejor es aplicable para ti. 2020 nos ha traído grandes cambios que a muchas personas se han sentido como que les han quitado la alfombra de debajo de los pies y se han quedado todavía como, no sé cómo reconstruir mi vida. Este es un aceite que te puede ayudar con eso. Entonces puedes aplicártelo de forma tópica, puedes aplicarlo de forma aromática y el uso aromático va muy bien en ese sentido. Si quieres puedes respirarlo directamente desde el frasco, pero es bastante fuerte. Así que Desiree nos comenta ponerlo en el difusor junto con aceite de rosa y de camomila. Y nos está comentando poner 3 gotas de cistus, 2 gotas de rosa, absoluto de rosa si es que lo tienes, y una gota de camomila romana. Pero podrías hacer una variante de esto en un rolón y utilizar el Rosa Touch que tenemos en doTERRA, que es rosa pura pero disuelta en aceite de coco fraccionado, y poner un mililitro de esa rosa diluida, 1 o 2 gotas de cistus, una gota de camomila y aceite de coco, y hacerte ahí una mezcla para aplicártela y sentirla de forma aromática, poniéndotela en la parte superior del cuerpo donde la puedas oler. Es un aceite entonces que te va a ayudar a integrarte y reencontrarte para sanar esas heridas a nivel emocional, del mismo modo que el helicris nos está ayudando con la sanación a nivel emocional y físico de heridas literales o percibidas. Este es uno que te va a ayudar a recomponerte. Como recetas prácticas te he puesto un sérum antiedad y un difusor para ayudarte a elevar el ambiente. Después nos viene el mirto común, Common Myrtle, llamado en latín Myrtus communis L. Y este es un arbusto, así que pasamos, ya no son flores, son arbustos.
El nombre proviene de la sacerdotisa griega de la diosa Mirene, que trabajaba con la parte celosa de Venus y dice que puede ayudar a desvelar el tema de celos en el amor. De nuevo estamos hablando de un uso tópico y los compuestos que contiene este aceite esencial son alfa-pineno 1.8 cineol. De nuevo, ahí vemos una pequeña relación con el eucalipto y otras plantas similares. Acetato de mirtenilo, evidentemente este es específico del mirto, limoneno y linalool. Como adivinarás, si has estado mirando composiciones químicas, verás que tiene un poco de relación con el eucalipto y por tanto nos va a ayudar con la parte respiratoria a tener un mejor bienestar en ese aspecto. Entonces puedes estártelo aplicando tópico, puedes ponerlo en el difusor naturalmente y también ayuda con irritaciones de la piel. Estaríamos combinando 1 o 2 gotas del aceite de mirto con, según la superficie que vayas a aplicar, 2 o 3 gotas tal vez de aceite fraccionado de coco. Y como sabes, recomendamos el coco simplemente porque no tiene olor, deja la piel muy sedosa y se absorbe muy fácil, pero si prefieres usar otro aceite de masaje como aceite de almendras, aceite de jojoba, pues adelante. Solo por favor no utilices aceites químicos como puede ser el aceite Johnson's de bebé, que no tiene nada de saludable en él. Entonces tenemos aparato respiratorio, tenemos bienestar en la piel para diferentes irritaciones y también para molestias del tracto digestivo. No se puede ingerir, así que de nuevo te lo puedes aplicar tópico por la zona digestiva y por la planta de los pies. También viene bien para evitar piojos, en cuyo caso lo puedes estar combinando con champú, poner 1 o 2 gotitas en el champú y lavarte la cabeza con ello un par de veces al día. Aunque si quieres una recomendación personal, también lo puedes hacer con tea tree, el tema piojos, y es un aceite bastante más fácil de conseguir que mirto, así que yo no lo usaría propiamente para piojos, pero que sepas que también tiene ese uso. Los monoterpenos, como es el alfa-pineno, son aceites muy restauradores. Entonces, a nivel emocional, este es un aceite que nos ayuda a regenerarnos y reencontrarnos con estos procesos cambiantes de la vida. Sabemos que la vida cambia y que envejecemos y cambiamos en ese proceso, pero este es un aceite que nos ayuda a renovarnos según vamos avanzando en el proceso de la vida. Dentro de las recetas que te he puesto, tengo una de difusor para mejorar la memoria y un desodorante en spray que te puedes fabricar. La verdad es que el olor es muy agradable, así que me encanta esa propiedad. Las tienes en mi página web, como mencioné antes. Finalmente tenemos el gálbano, que se llama Ferula galvaniflua, que es esta hierba florida. Se utilizaba en las civilizaciones romanas y griegas en perfumes, bálsamos para la piel, aditivos para el agua de baño y combinado con frankincense también como incienso sagrado. Vale la pena mencionar que el frankincense del que estamos hablando, el incienso, eran las gotas de resina de la boswellia. Cuando hablamos del aceite esencial es esa resina destilada, entonces no es lo mismo el aceite esencial de incienso que el incienso que se usara en un ritual quemándolo, que genera un olor a humo. Y hoy en día hablamos de palitos de incienso que no tienen nada que ver con ninguna propiedad del incienso, pero bueno, para intentar aclararte, en este caso estamos hablando de que en la antigüedad combinaban el gálbano con el incienso como forma de preparar un incienso para los rituales de los templos. De nuevo es un aceite de uso tópico y aromático y la composición química lleva pinenos, carenos, sabinenos y mircenos. Vemos entonces muchos monoterpenos. A nivel físico es uno de los que nos ayudan con la circulación y podemos entonces masajear un par de gotas del aceite esencial con aceite de coco fraccionado por la planta de los pies y el lado interior de los músculos para ayudar a activar la circulación de la sangre. Si tienes molestias relacionadas con el sistema nervioso, también las puedes aliviar aplicándolo en la planta de los pies y a lo largo de la columna vertebral. Para pequeñas heridas o problemas con la piel, podemos aplicarlo diluido, tópico, en las zonas afectadas. Tiene muchas propiedades más, además es muy limpiador, es tónico, es útil para los nervios y para las molestias digestivas, de nuevo aplicado tópico porque no es para ingerir. Y ayuda a mejorar la pérdida de apetito. Entonces, si sabes de alguien que está sufriendo de pérdida de apetito, puede ayudarle y en ese caso pues también podrías estarlo oliendo un poquito o aplicado en un difusor. La verdad es que el olor es muy agradable y me recuerda a hierbas de campo de España. No sabría decir cuál, pero me encanta. La verdad es que me gusta mucho el olor. A nivel emocional, los monoterpenos como el beta-pineno son aceites que nos están ayudando a elevarnos y nos ayudan también a purificar la energía y proteger nuestros límites energéticos. Sabemos que eso lo podemos hacer con otros aceites también, como pueda ser la melaleuca, tea tree,
o otras mezclas como las que contienen canela pueden ayudarnos con esto, pero es importante que podamos tener nuestro ámbito energético con buenos límites para poder interactuar con los demás, pero no hacer un intercambio indebido de la energía. Te he puesto una receta para usar en la bañera para liberarte del estrés y otra receta facial como rejuvenecedor facial. Así que de nuevo, estas las tienes en tisha.tv/antiguos y te he hecho ahí una pequeña recopilación. Si lo deseas, te invito también a suscribirte a mis emails, así que en el momento de descargarte el documento puedes marcar si quieres estar suscrito a mis emails. Mando 1 o 2 al mes y estoy compartiendo información sobre aceites esenciales. Como mencioné al principio, tengo en marcha un curso para aprender a usar mejor los aceites esenciales, sus propiedades también a nivel químico para entender qué es lo que hay detrás, por qué los aceites funcionan y cómo podemos conseguir un mejor efecto con ellos. Este curso lo voy a estar lanzando durante el mes de diciembre. A día de hoy todavía no está disponible para comprarlo, pero si te suscribes a mis emails avisaré cuando lo esté lanzando. Espero que este vídeo te haya resultado útil, te haya dado algunas ideas de cómo utilizar estos fantásticos aceites. Como comenté al principio, están en una promoción limitada en doTERRA, los sacaron hace cosa de un mes en Estados Unidos, en Europa nos han llegado el 1 de diciembre, me di prisa para comprar la cajita para poderos hacer este vídeo. Y es una promoción de tiempo limitado, así que si tienes ocasión de comprarla, perfecto. Y si no te quedaste información para más adelante, si tienes la oportunidad de echar mano de estos aceites, que son escasos, poco comunes y no están en los catálogos habituales. Si te ha resultado útil el vídeo, te invito a dejarme un me gusta, déjame un comentario abajo de cuál de estos aceites ha sido tu favorito, cómo lo quieres usar. Y no dudes en compartirlo con aquellas personas que pienses que le va a resultar útil. Nos vemos en el próximo vídeo.